Bien, en torno a las escalas de razón, son muy parecidas a las escalas de intervalos, solamente que como bien lo dice la definición, las escalas de razón tienen un cero absoluto que precisamente indica que la característica medida está nula o no existe en ese cero absoluto. Como hemos visto en el ejemplo de las escalas de intervalo, eh, el año cero en nuestro calendario, por ejemplo, está marcado por el nacimiento de Cristo, pero no significa que ahí fue donde comenzó la Tierra. Por otro lado, tenemos las escalas de razón, por ejemplo, donde hablamos de medidas, por ejemplo, en centímetros, donde 0 centímetros indica que no hay nada de distancia entre un punto y otro. No existe esa distancia. Precisamente las propiedades formales se mantienen las mismas propiedades, las de relaciones de equivalencia, relación de mayor y menor que, proporción conocida de intervalos, y aumenta la proporción que se mantiene entre dos valores conocidos de la escala. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Las operaciones admisibles en escalas de razón las operaciones son admisibles en los valores numéricos y en los intervalos entre los números. Si se multiplica la escala por una constante positiva, los valores no se alteran. Bueno, ¿qué quiere decir estas dos partes? Tiene que ver también con lo de las propiedades formales. Tenemos este ejemplo en donde vemos una regla midiendo en centímetros y otra regla más midiendo en pulgadas. Sabemos entonces que 5 centímetros serían iguales a 2 pulgadas. ¿Qué quiere decir estas características que acabamos de leer? Bueno, quiere decir que la distancia entre este punto, llamémoslo punto A, y este punto B, va a ser la misma independientemente de la medida que tomemos, ya sea centímetros o pulgadas. La distancia no va a cambiar. Podemos decir que son 5 centímetros o que son 2 pulgadas, pero la distancia va a ser exactamente la misma. ¿Sí? Como aquí dice, si se multiplica la escala por una constante positiva, los valores no se alteran. Quiere decir que si yo quiero transportar mis pulgadas a centímetros, busco una constante, hay una constante para multiplicar pulgadas por esa constante y me va a dar la cantidad de centímetros que yo necesito, que mide la misma distancia, ¿sí? Eh, y es lo que tiene que ver con esta propiedad, ¿no? La proporción se mantiene entre dos valores conocidos de la escala. La distancia se va a mantener, solamente que podemos hablar en cuanto a centímetros o en cuanto a pulgadas.